Las funas. Ese método por el cual comunidades del Internet se unen para exponer a un creador de contenido o famoso, despojándolo de su fama y muchas veces hundiendo su carrera, ya sea por X o Y motivo, desde streamers con gustos nada saludables, opiniones controversiales, etc. Probablemente estén familiarizados con este tema, dado a que es algo bastante común en estos tiempos, aunque hoy les vengo a traer una cuestión a analizar. ¿Realmente sirven de algo? ¿O son el resumen perfecto de la frase mucho ruido pocas nueces? Hola y bienvenidos, me presento, soy Drago Analiza. Y hoy les traigo por qué para mí las funas no sirven. Comencemos. Para empezar debemos saber qué es una funa. Para las pocas personas que no estén acostumbrados a escuchar sobre ellas, se le llama funa a la exposición de actos cuestionables de un famoso o empresa que hicieron en un pasado o presente. Siendo que aparte de exhibirlos se los castiga entre comillas. Pues es ahí mi problema, pues prácticamente el castigo no pasa de algo virtual o algo simbólico, es únicamente que ya no tenga el respeto y la admiración que antes tenía, y me dirán que claramente no se puede llevar hacia la ley a alguien, por una opinión, por más que sea un racista, xenófobo, homofóbico, etc., no se puede apresar a alguien por eso, claro, eso lo entiendo perfectamente, pero entonces ¿para qué comentarlo? Es decir, ¿qué objeto tiene hacer público que ya no vas a seguir a esa persona? Está bien informar a la mayoría de personas que tuvo esta opinión negativa sobre algo delicado, pero está en ellos dejar de seguirlo o no. Y a lo que quiero llegar es a que no le veo el sentido el tomar cartas en el asunto al exponerlo, si con eso no se logra nada, simplemente dejan de ser tan seguidos. Y en algunos casos ni siquiera, pues siempre habrá alguien que ignore esto y continúe siguiendo al afectado, y ahora sé que dirán que las funas no siempre son por cosas ligeras como una opinión, sino que en ocasiones se acusa a la persona por grumero abusador, y sí, eso es cierto. Pero no siempre termina en intervención legal, muchas veces esto es ignorado por las autoridades, por el mero hecho de que la gente realmente no avisa a la ley de esto. Entonces, como verán, las funas simplemente no sirven de nada, las personas que hacen la funa casi siempre es más por llamar la atención y hacer el mayor ruido en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y mayormente en Twitter, ahora renombrado X, siempre estas comunidades están cargadas de toxicidad innecesaria. Al punto de que tratan igual de mal que un groomer a gente que solo tuvo una opinión un poco desorientada. Únicamente son un grupo de gente que se cree justicieros por exponer a alguien, y sí, obviamente es alguien que no es inocente, pero en muchos casos las funas son por temas sumamente ridículos o innecesarios. Como la funa a Scott Cawthon, el programador del popular juego Five Nights at Freddy's, en el cual se había descubierto que este había donado grandes sumas de dinero al Partido Republicano, que para quienes no lo sepan, Estados Unidos, el país de Scott, hay dos modos de gobierno, el Partido Republicano representado por un elefante, y el Partido Demócrata representado por un burro, que sería como derecha e izquierda en otros países, pero continuando, se preguntarán por qué lo cancelaron por eso a Scott, pues bien tengan en cuenta que el Partido Republicano está en contra del matrimonio homosexual, y no solo eso sino que también prohíben servicios básicos a personas con esa orientación sexual, y si bien esto cambió en la actualidad, en ese momento, el Partido Republicano era mal visto, por esa razón la comunidad de Twitter en ese tiempo se enojó bastante con Scott, al punto de mandarle amenazas de muerte a él y a su esposa. Esto le trajo un gran estrés constante a él y ella, tanto que su mujer le comentaba que no podía dormir bien. Tras un tiempo él salió a aclarar las cosas, diciendo que él donó ese dinero no porque apoyaba todas las propuestas de ese partido, sino porque en ese momento pensaba que era lo mejor para el país, dado a que para él, el Partido Demócrata no lo dejaba muy convencido para darle su apoyo. Y que él velaba por la estabilidad de su familia, aún así se disculpó por el malentendido. Como verán, este es el mayor exponente de la inutilidad de las funas, siendo que son lo único movimiento de odio y toxicidad sin sentido, que digan lo que me digan, son solo gente ardida que se creen defensores de la sociedad, y creen que con sus acciones realmente generan un cambio en la situación, siendo que realmente lo que hacen es alimentar al odio y simplemente atacar a lo que los demás atacan. Aunque no me malentiendan, tampoco hay que apoyar a las personas que realmente hicieron cosas malas como grooming, acoso, o que tengan opiniones no saludables, simplemente hay que ignorarlos a ellos y a su funa, así de este modo no alimentamos al odio, y simplemente dejamos que pase. Pues, al poco tiempo será olvidado y que pase lo que tenga que pasar. Que si es algo grave que tomen acciones legales o no, etc.
El caso es, que con todo esto quiero demostrarles que las funas son solo un movimiento que pone el grito en el cielo, para luego terminar haciendo nada con toda esa gente reunida y unida disque para castigar al acusado, y que lo mejor que podemos hacer es no involucrarnos. Pero en fin, esta es mi opinión, sé que puede tener errores. Y seguro los tiene. Pero aún así me gustaría decirles que realmente reflexionen sobre este tema y reconsideren si esa funa tiene sentido o no, y luego queda en ustedes esa decisión. Pero bueno, me despido, hasta el próximo video, adiós.